No falla, en cuanto comienza el calor, vuelven a reproducirse los incendios de pastos en varias zonas de la capital extremeña. Como si de setas se tratara, este lunes salió ardiendo el terreno situado entre las barriadas de San Juan y Monte Alto. Y es que cada año los amigos del fuego nos regalan nuevos espectáculos, y no precisamente para celebrar San Juan, con el peligro que ello genera en determinadas barriadas por la proximidad de viviendas. El año pasado tuvieron que extinguirse varios en otras zonas de la ciudad muy proclive a las fogatas, los terrenos comprendidos entre San Andrés y Plantonal de Vera. Parece ser que hay personas que no son conscientes del daño y el riesgo que supone esta práctica, porque con temperaturas altas y a poco que sople un poco de viento, los incendios son muy difíciles de controlar. Esperamos que este año no tengamos que contar el rosario de fuegos que vivimos el año pasado, tanto de pastos como de contenedores, aunque los autores de estos últimos parecen haberse calmado, al menos por el momento. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de la Picota, en esta edición, la número 805, en la penúltima semana ya de la temporada, con el calor que nos ha sobrevenido. El verano está aquí, aunque no en fechas, sí ya estamos a 2 días en temperaturas y en climatología. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta Picota de los jueves. Hoy están con nosotros Nino González. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bien, bien. Aquí, Con el calor, ¿qué tal se dio en Mérida Lúdica? Bien. Bien, en Mérida Lúdica, como sabes, el calor nos respetó, estuvo bien y pudimos actuar tranquilamente. Estuvo bien. El tiempo. Te digo para que se lo cuentes a Fernando Valenzuela, que hace 2 semanas que no está por aquí aparecido. Fernando a mí me tiene preocupado. Porque cuando se fue de aquí, Rajoy era presidente de gobierno, Zidane era entrenador del Real Madrid, Lopetegui era el seleccionador y de Urdangarín sabíamos que estaba por Suiza. Y ahora cuando ha venido Fernando y hablando con él me amenaza en que a lo mejor no viene otra vez la semana que viene. Digo, vamos a agarrarnos, que ya más cosas, Fernando, es verdad, no pueden ocurrir. Hemos tenido 2 presidentes del gobierno, 2 seleccionadores, 3 ministros de Cultura, un miembro de la Casa Real encarcelado. Es que no los puedo dejar solo. Bueno, contento de volver, pero que se me ha hecho el tiempo muy corto porque acabas de decir que jueves y yo venía pensando que era martes. Y tú has dicho la Picota del jueves. ¿Ha dicho la Picota de los jueves? Sí, así que se me ha hecho el tiempo. Ha sido un lapsus. Se corre muchísimo el tiempo. Picota de los martes. Picota de los martes. A lo mejor es el deseo de que llegue el jueves, que es otra cosa. No ven ahí que está como distraído, que no fíjate si se entera de todo. Está todo Ruma. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Está todo, ¿eh? Oh, qué está todo, totalmente. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Estoy muy bien, gracias a Dios. También lo hemos tenido de vacaciones la semana pasada. Bueno, yo... Es que tú eres muy generoso y nos das vacaciones rápidamente. Yo estoy bien. Ya te he dicho antes que intento llegar a la altura de Fernando, pero no puedo. No puedo. Ese bienestar de Fernando es inalcanzable para los demás. Nos quedamos como aprendices, ¿no? Sí, sí. De Fernando Valenzuela. Y Leonor Nogales, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bueno, pues estupenda y además con el calor fenomenal, muy bien. Así que, pero vamos a tener que aprender de Fernando. ¿Sabes lo que pasa? Que como lleva más años jubilado, pues entonces se lo organiza estupendamente. Estamos hablando del calor y la verdad que hay que reconocer una cosa. Aquí no se puede hablar del calor. Aquí cuando hace calor es la calor. Es la calor. La calor. Entonces vamos a hablar de la calor. Sí, señor, porque estamos hoy 37 grados, mañana también, pero jueves parece que baja un poquito, incluso puede haber tormenta y nos va a aliviar. No sé si nos va a aliviar o va a ser peor la tormenta, el remedio que la enfermedad, pero en cualquier caso el calor ya está aquí. Lo queríamos, lo deseamos, bueno, sí. Algunos, yo no, pero aquí está, ¿no? Y volviendo a Fernando, pero Fernando ha pasado de ser maestro de enseñanza a maestro de la buena vida. Sí. Que es buen cambio, ¿eh? Lo decía así, los espectadores pensarán que estoy todos los días de huelga. Y bueno, hay unos sí y otros no. No todos. Hay muchos días que no. Bueno, vamos a comenzar hablando de crónica local. En concreto vamos a hablar del bus urbano porque la portavoz del equipo de gobierno emeritense, Carmen Yáñez, ha confirmado a esta casa de Ilusión Extremeña que este año no se pondrá en marcha el servicio de bus urbano a Proserpina debido a la reducción de kilómetros que obliga el contrato de Bectalia. Yáñez ha añadido que, pese a constituir un núcleo urbano, el servicio de transporte en Proserpina no tiene mucha demanda.
De todas formas, ha argumentado que se estudiará la recuperación de este servicio para próximos veranos, una vez se determine cómo queda el contrato del bus urbano con esta empresa, con Vectalia. Leo, ¿qué te parece a ti? Pues a mí, francamente, me parece un despropósito. O sea, Tú además eres residente allí en verano, ¿no? Bueno, aparte de ser residente en verano, es que durante muchos años yo fui presidenta de la Asociación de Vecinos y precisamente la lucha que siempre teníamos era que se nos considerara un barrio más de la ciudad. Yo siempre decía, yo no quiero que Proserpina sea el mejor barrio de Mérida ni que allí se invierta, bueno, pero tampoco quiero que sea el peor. Es que durante mi etapa en la presidencia de Proserpina tuvimos que trabajar muchísimo y una de las cosas que en su momento se puso fue el autobús. Yo no entiendo cómo lo achacan a Vectalia cuando yo he entendido siempre que el autobús a Proserpina es una opción del equipo de gobierno. O sea, eso se paga aparte, son unos kilómetros, unos viajes que se tienen que pagar y entonces pues no entiendo cómo se comenta y se dice eso, que es por culpa del contrato que se firmó. No, en el contrato que se firmó era un añadido Proserpina. Si tú quieres lo pagas y si no quieres no lo pagas. Entonces yo, francamente, después de haber escuchado al Partido Socialista en el gobierno municipal decir desde que llegan al gobierno que iba a haber un autobús en Proserpina, que se iba a intentar conciliar la vida laboral de todas las personas que vivían allí en Proserpina con su trabajo, que se iba a impulsar el embalse como lugar recreativo, de ocio, turístico. En fin, después de haber escuchado todas estas cosas que yo creo que es lo que merece Proserpina y los vecinos de Proserpina, pues a día de hoy no entiendo cómo de buenas a primeras pueden suspender el autobús urbano. O sea, que Vectalia ha tenido algo que ver. Yo pienso que lo único que ha podido tener que ver Vectalia es que redujo la plantilla de trabajadores en los autobuses urbanos, que de hecho había 69 trabajadores y en la actualidad me parece que hay 40 y algo. O sea que se perdieron puestos de trabajo por la reducción de líneas y debido a eso, pues una de las opciones que pudiera ser Proserpina, pero ya te digo, esa opción que se pagaba siempre aparte, o sea que eso no entraba dentro del contrato, es lo que yo tenía entendido, pues ha salido perdiendo pues la parte más débil, y la parte más débil han sido los vecinos de Proserpina, que a pesar de que nosotros pagamos nuestros impuestos como cualquier vecino de Mérida, pero desde luego tenemos las mismas obligaciones, pero no tenemos los mismos derechos que los vecinos de Mérida. A ver, Nino. Sí, yo quería empezar por lo de más débil que dice Leo. Yo vengo del vivero. Nunca hemos tenido autobús, pagamos también impuestos. Yo pago mi IBI igual y nunca, sí, un verano tuvimos autobús y somos una zona de Mérida igual que los demás, pero se nos olvidan, con lo cual, como decía aquel filósofo griego, siempre hay alguien más débil que tú. El vivero no hay. Pero a mí me sorprende de todo esto que le echemos la culpa al actual equipo de gobierno, y hay un equipo de gobierno que hizo un convenio, hizo un concurso y se olvidó de una parte de la ciudad. Proserpina es ciudad, pues véntelo usted en el servicio de autobuses. El equipo de gobierno del señor Acedo decidió que Proserpina no era ciudad, no va en el concurso de transporte. Pues digámosle al señor Acedo que nos explique por qué Proserpina él no la consideró ciudad, no ahora a los que se tienen que comer el contrato, que son los culpables. Porque dices que de buenas a primeras no. En la prensa, el 23 de febrero de este año, el equipo de gobierno ya dijo que no iba a entrar, no de buenas a primeras. En febrero ya lo sabíamos. Y todo esto viene, porque es curioso, un contrato de transporte al que le damos a la empresa los tickets, le damos la grúa, le damos a Tarazana, Hernán Cortés y el aparcamiento de la Politécnica. Le damos 1.000 plazas de aparcamiento, le damos 700.000 euros al año y le dejamos que cada año reduzca los kilómetros que tenían que hacer. En el contrato empiezan haciendo 700.000 kilómetros, ahora 427.000, es decir, han reducido casi 300.000 kilómetros. De algún sitio tiene que salir, y como una buena administración, cuando uno tiene en casa, este es el problema de la manta chica.
¿no? Cuando uno tiene una manta chica, si se arropa la cabeza, se quedan los pies al aire. Y si te arropa los pies, pues se queda la cabeza. Aquí la consecuencia es de una mala gestión, de un mal contrato, y ahora toca administrar. Y en esa administración, pues hay veces que, como no tienen más remedio, porque la empresa va a ir reduciendo, ojo, el contrato dice que a partir de 2020 solo tienen que hacer 354.000 kilómetros, casi la mitad. Pues de algún sitio tiene que salir. Y yo, perdonadme, yo veo a los autobuses que van a Proserpina, que iban a Proserpina, y la mayoría iban vacíos. Con lo cual me parece una buena gestión por parte de este equipo de gobierno, que se encuentra con un marrón de otro equipo y tiene que intentar solventarlo. Pero se ha encontrado con alguien que nos vendió un magnífico contrato, y el contrato de magnífico, sí, es magnífico para la empresa, pero no para el Ayuntamiento de Mérida, ni para los ciudadanos de Mérida. Fernando. A ver, yo en principio, hablar de contrato sin haberlo leído siquiera me cuesta muchísimo trabajo. La verdad es que hablas de oído y muchos que nos vean dirán, muchos telespectadores y telespectadoras que nos vean dirán, jope, pues no sé, estos señores hablan pues por opinar, ¿no? Realmente sí, pero los datos que sí salen a la luz un poco claro, me quedan sin posibilidades de entenderlo. Es decir, un contrato a un plazo largo, de tiempo tan largo como de plazos 37 años o algo 25, así, ¿cuánto? 25. De 25 años, a mí me parece asombroso, auténticamente asombroso, que ese contrato, y si es verdad lo que dice Nino, que no tengo por qué dudarlo, que va reduciendo sistemáticamente y de forma paulatina y anualmente los kilómetros que tiene que recorrer, lo entiendo aún menos. Y que ese contrato no pueda atacarse porque un contrato siempre es una puesta en común de dos partes, una parte del ayuntamiento y otra parte de Vectalia. Se supone que hay que estar y pasar por aquello que se establece en el convenio, porque en caso contrario pues se puede denunciar el convenio, el acuerdo al que se ha llegado, y revisarlo, renovarlo o simplemente pues prescindir de él. Pero claro, yo no sé si es comparable la situación de la zona que dice Nino y la charca, porque me da la impresión de que la charca tiene diríamos una vía atractiva superior, porque en principio tiene que haber distintas personas que a lo mejor tengan que ir allí a Proserpina a ayudar en las tareas domésticas de algunas viviendas de allí, y que no dispongan de medios de comunicación. Luego hay una serie de señores que han hecho unas inversiones importantes en hostelería, en los kioscos, y que bueno, pues que si recibieran de alguna manera gente que no puede ir pues por razones o bien por no conducir, que es importante, porque me da la impresión de que unos tiempos adecuados, ir allí a comer o algo así, pues tomarse la cervecita y comer y regresar en un momento determinado también sin tener que conducir y sin exponerte a coger un coche en carretera, en esa situación, me parece fenomenal que no se haga. Entonces, privar a un sitio, bueno, incluso chicos y chicas que puedan irse a bañar y que no dispongan de un medio de comunicación, o bien porque no tengan edad para conducir o tal, me parece que no favorecer la visita al lago de Proserpina, que es uno de los sitios turísticos más interesantes que tenemos en verano. Yo la verdad es que me cuesta trabajo pensar que no se habilita una solución, porque verás, yo que no sé qué hablo por decir, porque es mi criterio y punto, sin que esté sometido necesariamente a unas directrices de que pueda ser o no, porque yo no estoy en el ayuntamiento. Pero no sé, a lo mejor podría el ayuntamiento gestionar, si es posible, digo, y compatible con gestionar con una empresa de la ciudad, un microbús que haciendo un paseo circular, si, imagino, por ejemplo, por decir algo, sale saliendo de la zona del polígono y va recorriendo hacia Proserpina ciertas barriadas, comparadas, claro, dando suficiente publicidad, comparadas en zona sur, paradas en María Auxiliadora, paradas en Monte Alto, es decir, zonas que pues me da la impresión de que es posible, pues me imagino dos viajes, uno a las 9 y otro a las 11, y de regreso uno a las 4 y otro a las 7, por decir algo. Me da la impresión de que gestionándolo con alguna empresa de la ciudad, pues a lo mejor no tuviera mucho inconveniente. No sé si el ayuntamiento, si antes financiaba, le costaba dinero la Proserpina porque estaba desligado, como dice Leo, del contenido del contrato, pues a lo mejor ahora con bastante menos dinero de subvención se puede, pero decir simplemente no, de este año ya no, el año que viene Dios dirá. Mire usted, que son 2 meses completos en que queda usted sin servicio aquello. Roma, ¿qué opinas? Bueno, yo
creo que el atender el servicio a Proserpina es una necesidad, como otra más de la ciudad, y no me refiero que no lo sea también para el vivero. Si efectivamente hay un núcleo de población, pues habrá que darle servicio a ese núcleo de población que hay, ¿no? O sea que lo único que ocurre es que Proserpina se diferencia respecto al vivero en que su atractivo turístico y de ocio y demás es superior. No, eso no quiere decirse que las personas que tengan su morada en el vivero no tengan las mismas necesidades que los que están allí en Proserpina. Así que yo creo que eso es una necesidad que el Ayuntamiento tiene que solventar. Tiene que solventar, y a mí me parece que la afirmación de la concejala, la señora Yáñez, pues me parece que largo me lo fiáis cuando dice que se intentará recuperar para próximos veranos. Yo creo que la solución hay que dársela ya, y de alguna manera. Por otra parte, como tampoco conozco los contenidos ni cómo está hecho el contrato, ni mucho menos con eso, pero yo creo que si es un contrato a 25 años, tiene que tener unas cláusulas de revisión de ese contrato muy definidas y además muy propias, porque además no se puede hacer un contrato a 25 años, en 25 años las necesidades de la población cambian totalmente. Lo que hoy es necesario, mañana no puede serlo. Donde no había necesidad de dar un servicio, dentro de 2 años va a haber necesidad. Es decir, todo eso tendrá que estar contemplado en una cláusula de revisión del contrato para poderlo llevar a cabo el servicio con verdadera efectividad, ¿no? Así que yo creo que de una manera o de otra el Ayuntamiento debe de solucionar este problema. Claro, no, y además porque mira, los vecinos han procurado siempre arrimar el hombro cada vez que Proserpina ha necesitado algo. Yo recuerdo cuando llegué a la asociación de vecinos, las calles eran privadas de la asociación y el ayuntamiento, en ese momento, los vecinos solicitamos que se municipalizaran esas calles porque lógicamente no era muy normal que fueras el dueño de las calles, si pasaba cualquier cosa, eras el responsable de lo que pasara allí. Y el ayuntamiento aceptó la municipalización de esas calles. Los vecinos también eran los dueños de la red de agua y se gastaron el dinero para que esa red de agua se pusiera conforme marcaba la normativa y también se municipalizara esa red de agua. Por cierto, Nino, precisamente a la asociación El Vivero dice: yo es que soy del vivero, sí, pero a vosotros se os ayudó por parte de la Diputación Provincial. ¿Qué fue lo que os pagó la Diputación? ¿La red completa de agua o qué? Parte. Luego entonces, mira, ya os pagaron algo que a Proserpina no se lo pagó nadie. Lo tuvieron que pagar los vecinos, pero vamos, puro y duro, todo el arreglo de Proserpina. Había una red eléctrica, también era privada, para que la red pasara, según el reglamento de acometidas eléctricas, a la compañía suministradora, había que pagar esa red eléctrica y ponerla en perfecto estado. También lo pagaron los vecinos y francamente... Bueno, claro, es que es lo normal. Entonces, si es lo normal, no lo pongamos como excepcional. No, pero bueno, claro, pero tú, sin embargo, no habías comentado que la Diputación os dio una subvención para parte de la red de agua, cosa que sí pagamos los vecinos de Proserpina. Pero es que además, yo he escuchado en muchas ocasiones, es que los vecinos sueltan, ¿cómo te diría yo?, como los restos de podas que los quedan allí. Sí, claro, pero es que hay un problema, es que no hay contenedores adecuados, no se recoge en tiempo y forma, está todo saturado cuando llega la época de las podas, tienen que echarlo ya, lógicamente, ponerlo alrededor del contenedor y eso supone que claro, cuando visitas aquello y lo ves, pues hay ocasiones en las que lo ves bastante sucio, ¿no? Y entonces, aparte de eso, también os digo otra cosa, Proserpina yo considero que está bastante abandonada, porque aunque ahora se haya empezado de alguna manera a quitar no solo todas las escombreras que hay por allí, sino la cantidad de verde que ha crecido debido a las lluvias que hemos tenido este invierno, pues eso se ha empezado hace 2 días. Aquello estaba completamente abandonado, tú ibas por la carretera y se te están metiendo, bueno, pues todas las plantas que hay por las cunetas. Entonces yo lo que veo es que es un deterioro que debemos tener en cuenta. Este año se cumple el 25 aniversario de Mérida Patrimonio de la Humanidad. Nosotros debemos de presentar una ciudad lo más atendida posible, lo más limpia posible y en las mejores condiciones posibles. Y desde luego Proserpina, a día de hoy, pues yo creo que ha sufrido un abandono importante por parte del equipo de gobierno. Lo digo como lo siento. A ver, Nino. Sí, varias cosas. La memoria es a veces frágil. ¿Nos acordamos del gobierno de Ángel Calle? Los chiringuitos, las playas, maravilloso.
Bueno, es que, Déjame hablar, yo he estado calladito. y me ¿Quién vino parece muy después? bien. ¿Quién vino después de Ángel? Pedro Acedo, 4 años, abandono. Ángel lo dejó perfecto. Yo era parte de aquel equipo de gobierno. Inauguramos aquello. Perfecto, todo. ¿Te acuerdas de la carretera? Gobierno Ángel Calle. Los chiringuitos, gobierno Ángel Calle. Vino después otro gobierno, creo que no de Ángel Calle, creo que estaba Pedro Acedo, 4 años, abandono. Ruma, cláusulas. Las cláusulas están claras. Primer año, 2012, 700.000 kilómetros. Del octavo año al 25, 354.000 kilómetros. Esa es la cláusula. Pero es que lo dice el contrato. Sí. Exactamente, que esa reducción... Esa es la reducción. Es que a quién, Fernando, ¿a quién se le ocurre hacer un contrato en el que en lugar de ir creciendo, va decreciendo? ¿Qué pasa? ¿Que la ciudad se iba a reducir? Es un absurdo tremendo. Es un absurdo, porque las ciudades crecen. Y lo normal es que en un contrato a 25 años tú vayas extendiendo la mancha de aceite. No, aquí se redujo. Y yo vuelvo a ser reiterativo, la manta chica. Si te tapas la cabeza, tapas lo otro. Termino. A mí me gustaría que el equipo de gobierno me hubiera dicho los usuarios del año pasado, la gente que se montó en el autobús el año pasado. Me hubiera gustado, para que supiéramos todos si eso era rentable o no, porque yo he visto pasar el autobús muchas veces con un viajero. Entonces a mí me gustaría saber si los meses de verano de 2017, ¿cuánta gente usó ese? Porque a lo mejor, si yo pregunto a los vecinos de Proserpina, tienen otras necesidades antes que el autobús. Y digo, a mí me gustaría que el pantano de Proserpina fuera como el Teatro Romano, porque no hay en otra parte algo como eso. Ojo, igual que la gente, lo que no entiendo es que la gente venga a ver el Teatro Romano y no vaya a ver el pantano de Proserpina. Lo que no entiendo es que tengamos algo que llamamos aquello Museo del Agua y esté cerrado. ¿Os imagináis lo que podíamos hacer si hubiéramos hecho una cosa decente como un centro de interpretación del pantano de Proserpina? Para que la gente fuera también allí a verlo, no solo en verano, sino también en primavera. Pero hicimos una cosa, por cierto, aquí estamos 5. ¿Quién fue a ver el Museo del Agua? Yo. Vale. Y Yo Fernando, vale. Podía ser Museo del Agua o podía ser el museo de las gafas que estoy usando ahora. Pues mira, cuando yo llegué al ayuntamiento de Concejala fui a ver el Museo del Agua. ¿Y sabes lo que era? El Museo de las Humedades. Porque estaba completamente abandonado. Y no estaba completamente lleno perdona que te interrumpa, y es verdad que no. Y no es una y pena. me causó, la verdad, yo dije, ¿cómo se puede no tener es una esto pena. abandonado? Pues sí, claro que es una pena. Un centro de interpretación de Que Proserpina. Que sí es una pena, pero también tengo que decirte en el comentario que has hecho antes de cuántos vecinos utilizan el autobús. No, ciudadanos de Mérida, no vecinos. Ciudadanos de Mérida, bueno, o vecinos, que son también ciudadanos de Mérida, pero, ¿no? cójalo. Claro, yo no sé. Del paso por determinado sitio, a lo mejor, qué sé yo, un autobús especial. No, si yo ahí te un doy la microbús, razón, a lo mejor sí. un microbús, Sí. pero también te digo otra cosa, en años anteriores el autobús urbano a lo mejor no iba a otras zonas de la ciudad y fue muy criticado, lógicamente, a Carrión. No, es que allí, es que hay muy poca gente, es que allí no se monta nadie, es que se monta un vecino. Hoy en día, afortunadamente, Carrión tiene su autobús. ¿Por qué eliminar la opción de que Proserpina no tenga su autobús? Si Proserpina... fuera del contrato? No, es que efectivamente por Porque eso... alguien decidió que no era Mérida. Efectivamente, porque Proserpina ha sido una opción del Partido Popular de siempre. Por ¿Y eso por qué la dejó pagaba, fuera? por eso pagaba... ¿Y por qué la dejó fuera? Por eso pagaba ¿Y el por qué la viaje. dejó fuera? Por eso pagaba los viajes de ¿Por qué la Proserpina. dejó fuera? ¿Eh? ¿Pero por qué la dejó Entonces, fuera cuando hizo la negociación? No la consideró porque Mérida. yo lo que te digo es que... ¿No la consideró Mérida? Ha tenido que llegar el grupo que gobierna actualmente el ayuntamiento para eliminar el autobús de La manta Proserpina. chica. Es lo que te digo. La manta Pero chica. vamos a ver una cosa, vamos, yo estoy aquí un poco escuchando a unos y a otros y yo digo una cosa. Ese contrato, que a mí me parece unas cláusulas Yo tengo absurdas que unas ganas tiene, de verlo. digo yo, ese contrato, ¿quién lo firmó? Pedro Acedo. No, pues ya está, se acabó. Tenemos Ya acceso a ese hace falta contrato más de alguna hablar. manera. A ver, ¿quién son? En la página del ayuntamiento de dónde parte, está la cláusula. donde parte el abandono del servicio viene de la cláusula que se ha firmado. Si resulta que se firma una cláusula en la cual, efectivamente, como acaba de leer Nino, en vez de ir a más, va a menos, pues no tiene más remedio que No sé si habéis visto, seguro sacar que las sí, consecuencias, claro. porque todos sois personas muy avisadas,
el conato de iniciación del hidropuerto de Alange. El conato no, parece que... Bueno, pues digo, se nos han adelantado por mucho, porque ese hidropuerto podía estar tranquilamente en Proserpina. Yo creo que no, fíjate. ¿No? Yo creo que no. ¿No gusta un hidropuerto allí? No. Yo pienso que eso habrá que estudiarlo cuando se decide eso- una cosa de esas, porque eso técnicamente... podría deteriorar la zona de una forma... Yo creo que está muy bien. Fernando, estamos viendo dónde está. Yo no he dicho nada, No he dicho nada. Venga, vamos a otras cuestiones. Por cierto, que esta tarde hemos recibido la llamada de una vecina de la calle John Lennon, del bloque 17, Ana, que se quejaba de la presencia de roedores en pleno centro de Mérida, en la calle. Dice que precisamente esta mañana se ha matado una rata, según decía textualmente, como gatos, las ratas de grandes, en la misma calle, y entran en los garajes de ese bloque de viviendas, y pide que se diga para que se actúe frente a esta posible colonia de roedores. Añadimos otra queja. Cuando estaba aparcando aquí en nuestra puerta, un señor esta noche me ha dicho que están ahí, los pastos los tenemos aquí, que la propia televisión va a salir ardiendo. Los pastos. Lo que he dicho yo en la editorial. Lo he dicho en la editorial. Mira, de eso no has cazado largo. Es que a Retamal no ha llegado. A Retamal no ha llegado, ¿no? Hablando ya de los posibles incendios, yo creo que allí, Leo, precisamente en Proserpina, hay algunas parcelas que son un auténtico peligro. Claro, y tú tienes una muy cerca. Escúchame, Tú tienes una muy esa cerca. no, pero esa que tengo muy cerca ya está arreglada. Ahora, sí, está arreglada? por bajo de la mía, sí. Bueno, Por bajo de donde yo vivo, la parcela de por bajo ya está Bueno, arreglada y Leo, podada y si cortada. no es exactamente Ahora, la que está de por todas bajo, formas, está 50 metros más allá. Todos sabemos la que No, está es que hay en el muchas acceso, parcelas. pero vamos, hay unas parcelas donde está abandonada desde hace unos pocos de años, está, échale, a punto de caerse, de derrumbarse, está aquello, tú sabes de sobra lo que te estoy diciendo. sí, no, yo pensé que eran parcelas sin chalet. ¿Te refieres a parcelas con chalet? El chalet que está abandonado también, Abandonado. porque nadie va a los dueños por allí nada, y aquello es un pasto salvaje, Sí, lo que hay pero allí. yo Allí cualquier está en pleno núcleo. Pero yo creo que eso la se pone, ordenanza, vamos. Ruma, yo creo que la ordenanza establece que si el vecino no se hace cargo el ayuntamiento y cobra al vecino. Sí. Bueno, Eso porque- es así. pero Y ¿por como qué no la se ordenanza hace? es así, lo que tiene que hacer efectivamente, bajo mi punto de vista, en cuanto que empezara el ayuntamiento a hacer eso, verías como ya el vecino, por su cuenta y riesgo, se ocuparía de que la parcela estuviera en buenas llega uno a la condiciones. conclusión de que la ordenanza se hace para no cumplirla, como muchas leyes se hacen para no cumplirla, porque están las ordenanzas municipales de aquí. Cualquier día, si quieres, nos ponemos a hablar de las ordenanzas municipales y vemos el grado de cumplimiento que tienen. Así Hombre, que deben cumplirse. Sí, ¿Qué quieres que te diga? deben. Yo estoy con él, pero Fernando, en mi casa pueden entrar, yo tengo supuestamente una parcela llena de pasto y tal, ¿pueden entrar a cortar el pasto sin permiso mío? Tiene que comunicar al ayuntamiento fehacientemente al vecino la obligación que tiene de tal, y que sí, en caso de que desatienda esa. Pero me la tiene que comunicar y, Sí, y el ayuntamiento tiene que tener constancia que yo me he enterado. Sí, porque Entonces se hace tenemos un problema. con la comunicación al vecino por parte de un agente local. Pues todos tenemos un problema. Hombre, en el ayuntamiento siempre ha habido notificadores. O sea, O sea, pero que- tengo- ¿Vosotros no os acordáis cuando se ordenó blanquear las casas de la Plaza España, lo que pasó? que tuvo que blanquearlas el ayuntamiento. Que las pagó el ayuntamiento. Y no encontró a los dueños, ¿no? Claro. Bueno, hoy hemos conocido, por cierto, un mal dato demográfico de nuevo de Extremadura. El Movimiento Natural de Población dice que tenemos un crecimiento vegetativo negativo en 2017 de 3.066 personas. Murieron 11.528 y nacieron 8.462 niños. Se agudiza aún más, un 4% más respecto al año anterior, este crecimiento vegetativo negativo. En nacimientos estamos en los niveles del año 1996. Tenemos un problema ahí muy importante. Y curiosamente importante sobre todo en parejas de origen, los padres ambos españoles, porque el que menos baja son los padres extranjeros. Mantienen el nivel de nacimiento, pero el de padres españoles baja de una forma espectacular. Yo pregunto una cosa, Fran, ahora que dices todo eso, el nivel lo mantienen los padres extranjeros, y yo digo, ¿y el nivel de vida de esos padres extranjeros es equivalente al del nivel de vida de los padres autóctonos de aquí? Porque posiblemente sean gente de menos recursos, que es lo que se suele dar, es decir, cuanto menos recursos se tienen, mayor es
el número de hijos de la familia, es decir, a mayor nivel de vida tiendes a reducir el número de familias, el número de hijos, y entonces, como los padres extranjeros ya sabemos cuáles son, pues suelen ser los rumanos, los otros, tal, los que vienen de mala manera, vamos, vienen no es que vengan de mala manera, sino que vienen en malas condiciones económicas y mientras no se adaptan, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, para darnos nosotros idea de que precisamente los que están fallando somos los españoles, ¿no? No, pero yo pienso que también uno de los fallos importantes es porque no hay trabajo, la incorporación de la mujer al mundo laboral cada vez es más tardía y debido a eso no tienen una situación que les permita quizás el poder iniciar una vida en pareja y no tienen pues su responsabilidad y no se atreven a tener hijos. Dijo el presidente de la Junta de Extremadura el pasado viernes, que estuvo aquí en este programa, Guillermo Fernández Vara, y es que las prioridades de los jóvenes han cambiado. Antes las prioridades de la gente era formar una familia, casarse y formar una familia. Sí, pero tú para formar y es una cierto familia que tienes la tendencia, las laboral. prioridades de los jóvenes no son las mismas que las de antes. Bueno, quizás ahora hay otra forma de vida, pero yo sigo manteniendo lo que te digo, que si una mujer tuviera una estabilidad laboral, posiblemente se decidiría con más rapidez a tener hijos. Y los hijos se tienen ahora mucho más tarde. Porque todo eso que se llama conciliación familiar, etcétera, evidentemente. Pero también no conciliación, conciliación es teniendo trabajo. Y yo te digo que tenga trabajo. La tasa de relevo generacional es el 2,1, ¿no? Supuestamente habría que tener 2,1 hijos para. La tasa en España es 1,3. Las mujeres españolas han cambiado su modelo. Dice Leo, trabajo, sí, pero teniendo trabajo, la mujer española ahora tiene su primer hijo en torno a los 33 años. Quiere decir, si una mujer es fértil desde los 15, 16 hasta los 45 y tiene el primero a los 33, permitirme el término, que nadie se me ofenda, está desaprovechando la mitad de su vida como posibilidad de ser madre. Y eso es algo que la mujer española ha decidido. Tenga trabajo o no tenga trabajo. Son datos estadísticos. Mira, Fran decía, yo hablaba con mis alumnos el otro día, hay 1000 pueblos en España que no tienen niños desde el año 2012. Eso nos va a llevar, evidentemente, a falta de españoles. El otro día hablaba y veía, en el año 2050 vamos a necesitar unos 5 o 6 millones de extranjeros en España para sostener el sistema actual. Porque los españoles y las españolas hemos cambiado el modelo familiar, hemos cambiado el modelo de vida. Ahora, bueno, nosotros tenemos una edad, las familias eran tradicionalmente 4, 5, 6, normalmente ahora son las familias de un niño y uno se pasa mucho, ya tiene 2. Es que depende también de la labor, del trabajo. Ha bajado hasta el número de matrimonios, un 4%. Bueno, pero porque ahora hay otro tipo de matrimonio que es que la gente vive en pareja y punto, y no se censa como matrimonio. Pero que digo que es que, claro... En Extremadura, con respecto a no tanto, aquí se nota menos. Ese descenso también es cierto, ¿no? El 4%, pero en España se casa menos la gente. Claro, y entonces, en el resto de España. Si quiero decir, la mujer está en un tipo de trabajo de una empresa relativamente grande, pues posiblemente tiene todas esas atenciones propias del tiempo de periodo de maternidad, de tal, pero en una empresa pequeña, incluso que la empresa que esté constituida, que sea unipersonal y sea esa empresaria la que lleva la empresa, pues hombre, pues la situación de embarazo, parto, periodo de maternidad, lactancia y tal, hace que su trabajo no pueda ser. Entonces más de una ocasión se lo piensan y tal, y efectivamente no se establece como prioridad. La población española, por otra parte, si vemos la pirámide de edades, está envejeciendo mucho. Entonces ese crecimiento vegetativo negativo también en parte se justifica por los muchos decesos que se producen por una población envejecida. Pues cada vez duramos más. Por eso, pero es mucha la que estemos, Iván. Es la razón, todo eso que está diciendo es cierto, o sea, de que las formas de vida han cambiado, los valores han cambiado, todo esto ha cambiado. Pero yo sigo diciendo una cosa, vamos a echar la vista hacia atrás, vamos a echar la vista hacia atrás, cuando nosotros éramos niños, sin ir más lejos todavía. Y entonces tú fíjate en las familias que decíamos ricas y las familias que decíamos los pobres. ¿Quién eran las familias numerosas? Los pobres.
Entonces, ahora yo digo que ese espacio que ocupaban entre las familias que decíamos pobres, lo están ocupando las familias que vienen de emigrantes y demás. Y son los que están teniendo más familias que los propios españoles. Eso es lo que yo estaba diciendo antes. Hay mujeres que deciden afrontar la maternidad en solitario, pero se da una característica, que esa mujer está situada económicamente. O sea, esa mujer puede mantener ese hijo. Por eso yo digo que la inestabilidad laboral por parte de la pareja les impide el poder formar una familia. Y por eso entiendo que la falta de trabajo es un condicionante muy importante para que la juventud no se decida pues a ser padres como lo éramos además antes. Pero claro, yo fui madre con 22 años, pero es que yo empecé a trabajar con 18. Es que yo tenía ya mi vida resuelta con unas oposiciones a los 18 años. Entonces por eso me pude permitir ese lujo. Hoy en día es más difícil. Muy difícil. La televisión tenía que acabar a las 10. Da igual. No has dicho algo, no acaba a las 10, es un debate que podemos decir. Yo discuto con alguna gente. Yo me puse a ver el otro día una película y empezó a las 11 de la noche y cuando terminé era a la 1. Por Dios, yo recuerdo que yo veía la película a las 9:30 y a las 11 ya te habías terminado y te acostabas, y ahora en lugar de acostarme empieza. Con lo cual, ya no te digo esas cosas raras que hay en televisión que acaban a las 2 de la mañana y que la ven mis alumnos. Sí. Ya no te digo una cosa de esas, sino yo... Este programa que empieza a las 10 menos cuarto de la noche, antes era el prime time, que era la hora en la que más se veía la televisión, la gente se reunía en torno a la cena y tal. Bueno, pues el prime time se ha retrasado 1 hora y cuarto, hasta las 11 de la noche. Claro, empiezan a las 11 y los programas estos, que uno ve una serie y cuando se ha dado cuenta son las 1 menos cuarto. Sí. Pero es que antes lo que tú dices, Nino, a las 11 de la noche decíamos, vamos a acostar y ya está sonando el tararí. Bueno, cuando salía de aquellos muñecos que había que... De manera, hubo una... Tú llevas un niño ahora a las 8:30 acostado. Hubo una reunión hace un par de años con entonces Mariano Rajoy, presidente, precisamente en el que le instaba a las grandes cadenas de televisión y a la sociedad de televisión a que adelantaran el prime time. Claro, las televisiones dijeron que no, que según sus datos de audiencia es que se ha retrasado la hora de ver la televisión y la gente se sienta a las 11 de la noche a ver la televisión. Yo no soy de eso, ni tú tampoco, seguramente, pero... Fran, pero lo ves por la mañana cuando los alumnos llegan a las 8:30, llegan adormecidos. Sí, claro. Porque han visto esa cosa de la isla o esa cosa de que termina a altas horas de la madrugada. Yo digo, dado que se dan de torta y tal, hombre, puedes dártela a las 8 de la noche, ¿no? Que sirve lo mismo, ¿no? Si es igual de soez a las 8 que a las 1 de la mañana. Lo que me llama la atención, por cierto, y volviendo al tema de los nacimientos, es que en 2017 han nacido más niños que niñas, que no es normal. Lo normal es que haya más niñas que niños. La tasa de masculinidad, nacen 105 niños por cada 100 niñas. Sí, el problema es que morimos más. También. Pero nacen una tasa de masculinidad de 105. En 2017 nacieron 201.000 niños por 190.000 niñas. Curiosamente. Así que si al problema de la maternidad le agravamos que hay menos féminas, pues imagínate el futuro que nos espera, ¿no? Y encima el mundial. Es una cuestión de costumbre, que aquí se vive hasta altas horas de la noche, se acuesta uno muy tarde, se levanta... Pero también hay que reconocer una cosa que es importante tenerlo en cuenta, y es que la vida se hace mucho de acuerdo con la luz. Es decir, aquí tenemos muchas horas de luz. Claro. Y hoy en día, a las 10 de la noche o 10:30 de la noche todavía es de claridad. Entonces no se puede ir uno a acostar a esa hora porque no se puede, porque vamos, parece que te vas a echar la siesta, ¿no? Y en el mundial dice una señora a su marido, ¿cuándo me quieres del 1 al 10? Dice, del 1 al 10 te quiero con toda mi alma, pero del 11 al 31 no jodas que empieza el mundial. Entonces, claro, el mundial también es una disfunción. Totalmente. Bueno, vamos a pasar a otro tema. La Junta de Extremadura ha dado a conocer el nuevo decreto de interinos docentes en Extremadura, que facilitará la conciliación de la vida familiar y laboral, además de actualizar el baremo de méritos, y será además más flexible, incluyente y humano, ya que se da un paso muy importante en la protección de la maternidad, paternidad, acogimiento o en casos de enfermedad grave, según ha dicho la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez. Este nuevo decreto ha sido pactado con los miembros de los principales representantes de los principales sindicatos mayoritarios del sector de la enseñanza, rubricándolo este pasado lunes en la sede de la Presidencia en Mérida. Gutiérrez ha destacado
que tras la firma del decreto se inicia el proceso tendente a su aprobación definitiva y que el mismo entrará en vigor en el curso 2019-2020, por lo que aquellos docentes que participen en las oposiciones de secundaria convocadas para este año podrán formar parte de las listas supletorias que contemplan en el mismo. Bueno, a ver, tú que sois del gremio, empezamos por este lado. Nino. Mira, en Extremadura podemos ser unos 16.000 docentes. De esos 16.000 docentes hay unos 4.000 que son interinos, ¿eh? Son profesores perfectamente cualificados que todos los años, digamos, hacen un concurso para ver dónde trabajan. El problema de aquí siempre hay una dualidad. El docente que lleva 15 años trabajando es alguien que le ha servido a la administración, está formado, ¿no? Y ahora viene un proceso de oposiciones, no aprueba y se queda fuera. Pero claro, tú miras por el otro lado, el chico o chica que ha terminado su formación universitaria y prepara unas oposiciones, pues tiene también el derecho a entrar, con lo cual está la dualidad esa de uno y otro. Yo creo que este decreto nuevo tiene varias cosas importantes. Primero, que la hayan firmado todos los agentes sociales, todos los sindicatos y la administración. Hay varias cosas que yo destacaría. Uno, ya no te llaman por teléfono. Antes llamaban por teléfono, ahora ya todo el mundo tenemos móvil, pero hace unos años no, te llamaban a casa, no te encontraban y ahora ya es a través de correo y hay una especie de concursillo. Se agrupan las plazas que hay libres y todo el mundo sabe en qué posición está. Dos, las listas supletorias. Este año se han agotado, en algunas asignaturas se han agotado las listas que había. No había listas. Con lo cual se ha tenido que, en unos casos, conmigo han estado trabajando chicos y chicas sin ninguna experiencia y venían de Sevilla y de Huelva. Ahora se dice la lista supletoria, es decir, todo aquel que participe en las oposiciones, aunque no lo apruebe, va a estar en esa lista para que si hay necesidad poder tirar de ella, con lo cual también me parece una buena. El volver a rebaremar, pues no me parece mal, porque así la gente vuelve a meter sus méritos que tiene. El cambiar la zona, antes solo se podía elegir o toda Extremadura o Cáceres y Badajoz. Ahora se ha distribuido los famosos distritos y ahora uno puede elegir, pues yo quiero, porque tengo unos niños pequeños y tal, yo quiero trabajar en la zona de Plasencia. Si sale plaza en la zona de Plasencia trabajo, porque antes no, antes te llamaban y decía a Plasencia, oiga, mire usted que yo soy de Monesterio, no puedo ir, bueno, pues usted fuera, se va al final de... No, yo ahora solo reservo un sitio y si hay trabajo ahí, bien, me parece que también es algo. Los días de experiencia que se cuenten, bien, antes te contaban los años y los meses, ahora te van a contar los días. Me parece perfecto. Para los interinos, cuando tú saques una nota en las oposiciones, pues los interinos se tienen que presentar todos los años que haya oposiciones. Si no te presentas, te quedas fuera. Yo tengo un caso de un compañero mío con una enfermedad que él está intentando conseguir que el tribunal el sábado vaya al hospital, porque si no, él no puede ir, se va a quedar fuera. No puede ir, es un asunto de salud y tal, y por tanto cuando se recupere no va a poder tener trabajo si el tribunal no lo acepta, con lo cual el hecho ahora de que tengan en cuenta, hasta ahora era la puntuación te la reservaban en 3 procesos, ahora va a ser la mejor nota que saques, tú la vas a tener tal. Y luego hay otra importante, que ha habido una cierta disputa entre algunos sindicatos, es la baremación de las actividades desarrolladas en Extremadura. Eso va a subir y va a hacer, digamos, que alguien que haya trabajado aquí tenga más posibilidades de seguir trabajando aquí que alguien que venga de fuera. De todas formas, el proceso de los interinos es un proceso complicado. Sabéis que las oposiciones del sábado hay un sindicato de interinos que las ha impugnado por esta cosa que dicen que es una especie de ERE. Es complicado. El que está dentro dice yo ya le he hecho un trabajo y quiero seguir, y el que está fuera pues evidentemente quiere tener posibilidades de entrar. De acceder. De todas formas, lo importante es que tener un buen sistema para que los que entren sean los mejores, porque van a trabajar con nuestros chicos y chicas. Fernando. A ver, yo en mi intervención me referiría más bien a la incidencia del decreto en las familias,
porque realmente yo no hablaría para los interinos, porque en un año y medio de negociación que se ha tenido, y que con toda certeza los interinos habrán estado informados por sus sindicatos y tal, del decreto podríamos decir, pues todo, vamos, el decreto aún no ha salido, el decreto hoy se ha firmado, el contenido y los acuerdos con la consejera el otro día, y luego ya ahora se le da forma legal y saldrá como decreto. Parece que convendría resaltar primeramente que el nivel de idioma va a influir bastante a la hora de obtener plaza como interino, como siendo interino, obtener plaza como profesional. Porque nosotros, en general, los idiomas, la formación en idiomas adolece mucho, o adolecía, por lo menos en el conocimiento que tengo de las cosas, de gramática. Es decir, de gramática conocemos todo lo que hay que conocer, pero nos daba miedo hablar en el idioma. Es decir, tú podías pasar, tener alumnos en francés o tener alumnos en inglés, y casi que, excepto aquellos ejercicios que había que hacer y tal, pues se hacían, se decían las palabras y tal, pero en ningún caso se hablaba de forma fluida el idioma, ni el inglés ni el francés en absoluto. Y decía, porque cuando hemos tenido la ocasión de hacer otros cursos, incluso el de inmersión lingüística en el país de destino del idioma, pues hemos visto, claro, que estábamos realmente equivocados. Claro, esto se está mejorando, entonces el nivel de idioma va a influir mucho, porque luego más de un alumno, muchos alumnos van a pretender luego la formación en centros bilingües, con lo cual el idioma es fundamental. Entonces, para aquellas familias que sepan que se va a primar mucho el nivel de conocimiento del idioma. La estabilidad que da la zonificación, a que se ha referido Nino, antes había Cáceres y Badajoz, ahora hay 8 zonas, y de esas zonas te adscribes a la que te convenga, con lo cual se da, porque claro, a un niño, a una mamá, a un papá, le interesa mucho que el maestro siga estando y siga siendo el mismo, que cambiar 5 veces de profesor o profesora en el curso es una disfunción evidente, porque hasta para que el niño se adapte al maestro o a la maestra o al profesor de instituto o tal, tiene dificultades, entre otras cosas. También un profesor que va a estar 15 días, 20 días, un mes, pues parece ser que su propia programación se establecerá con más dificultades que si tiene un horizonte temporal más amplio. Por consiguiente, la estabilidad beneficia a la familia. La conciliación familiar hace que la gente vaya a estar mejor. El que haya permiso de paternidad, además de maternidad, pues va a suponer que el profesional va a estar, diríamos, más incentivado de alguna manera. Y la importancia del conocimiento, que lo pone en duda, de que sea un criterio general, del conocimiento de la realidad extremeña, pues no deja al fin y al cabo de ser algo que en principio, porque si se establece solo para que el punto positivo sea para discriminarnos respecto de los que vienen de otras zonas, la verdad es que en otras zonas también, en otras regiones, ya lo hacen, o lo hacen con el idioma, lo hacen con tal, bueno, eso viene ahí, pero también el maestro, el profesor de instituto que vaya a dar sus clases y que conozca la realidad extremeña, me parece que se va a integrar mejor en la sociedad extremeña que aquel que sus conocimientos sean de carácter, digamos, más cosmopolita, pero que convenga menos en una edad temprana. Una cosa, Franca, creo que ha sido un acierto que las oposiciones este año todas sean a la vez en las comunidades, para que no haya efectos llamadas. Muy bien. Creo que eso ha sido un acierto, que se hayan puesto de acuerdo. Porque nos viene todo el mundo y no podemos ir a todos sitios. Eso es. Roma. Bueno, yo de esto puedo decir muy poco, vamos, porque tanto Nino como Fernando se han explicado perfectamente, y yo lo único que puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo, que todo, primero, si lo han firmado todas las partes de esto, algo debe tener bueno, lógicamente. A mí me parece bueno cualquier cosa que mejore la calidad de la enseñanza, la calidad de la convivencia y todo el desarrollo de la persona humana. Por lo tanto, si eso facilita todas estas cosas, yo encantado de la vida. Y bueno, vamos a ver, yo he estado revisando el decreto, y entonces no he pertenecido nunca a la enseñanza, pero sí he visto que ese decreto desde luego tiene una mejora en las condiciones laborales importante.
Se aplica por primera vez la conciliación de la vida laboral, tanto en el hombre como en la mujer, y lógicamente eso es una cosa que está muy bien. Se cuentan los días trabajados individualmente, cosa que antes, por lo que se ve, no se contaban, debían de contarse a lo mejor a partir del mes, ¿no? Claro. Entonces los días trabajados pues también es importante. Tú trabajabas 20 días y habías perdido. Porque hay personas a lo mejor que se les llama a trabajar justo un puente, que el titular se va de puente o que se pone malo. Entonces esos días trabajados es lógico que se les contara, ¿no? Luego también hay otra parte importante que es la realidad extremeña, pero yo la realidad extremeña la enfoco desde 2 puntos de vista, que es como yo lo he entendido. Uno, que al aspirante extremeño por primera vez se le va a puntuar el ser extremeño, el ser un aspirante extremeño, no. Y 2, que se tenga una experiencia en el sistema educativo extremeño, pero eso no significa entonces que sea el extremeño, porque experiencia en el sistema educativo puede ser cualquiera, y sin embargo hay otras comunidades autónomas donde el aspirante de su comunidad va primado, cosa que yo pensé que aquí se iba a hacer, no se ha hecho. No, le pone entonces, actividades desarrolladas en Extremadura. Es lo único que pone. Yo pensaba que se contaba con el aspirante extremeño, se puntuaba, porque en otras comunidades había leído que eso sí se puntúa. Pero bueno, aparte de eso, yo por ejemplo hago una similitud por deformación profesional con la sanidad. Entonces veo la famosa zonificación que habéis estado hablando, de que por primera vez hay una zonificación. Claro, en la sanidad también la hay. Hay 8 gerencias de área, de 8 áreas de salud. Se copió de sanidad. Claro, pero es que hay una diferencia, y es que tú en sanidad, tú eliges tu área de salud y a ti no te penalizan, a ti no te llaman para otra área que tú no hayas pedido. Ahora es así, en este nuevo. Claro, en este nuevo es así, pero sí, no. Pero precisamente si tú haces una zonificación es para permitirte el derecho de tú pedir, pues mire usted, yo pido Badajoz y pido Cáceres, o pido Coria, o pido Plasencia, pero a lo mejor yo no pido Navalmoral de la Mata. ¿Por qué? Pues porque a mí o no pido el área de Coria. ¿Por qué? Pues porque está muy lejos y a mí no me interesa. Los distritos en educación no están como en sanidad. Bueno, pero ahora sí. No, la zonificación sí. Con la zonificación son 8 áreas, que son las mismas áreas que las gerencias de salud. Pero aparte de eso es que voy a abundar algo más. Yo no podía entender cómo en educación tú te presentas a las oposiciones y tienes lo que se llama una lista ordinaria. O sea, si tú no has aprobado, pero no has aprobado las oposiciones, pero has pasado el 5. Algún ejercicio, si lo has aprobado, tú entrabas en esa lista ordinaria, ¿no? Ahora se ha ampliado con una lista supletoria y con una lista extraordinaria, ¿no? Luego ya hay 3 listas, cosa que no hay en ninguna otra profesión del sector público. Pero es que yo veo que hay una desigualdad importante. Te voy a decir por qué. Porque la famosa esa lista supletoria, tú tienes que solicitar participar en la lista, muy bien. Tú tienes que haber participado en las oposiciones, es otro punto. Y aunque no hayas aprobado nada, te incluyen en la lista supletoria. Pero yo ahí veo una desigualdad con el alumno, por ejemplo, que ha terminado la carrera, que por distintos motivos no ha podido presentarse a las oposiciones, por distintos motivos, los que sean. A ese no se le da ninguna posibilidad. Entonces ahí hay una desigualdad de trato entre un alumno que ha terminado o que no se ha presentado, no ha podido presentarse a las oposiciones, con el que se ha presentado a las oposiciones. Entonces yo esa lista supletoria la considero que da una desigualdad de trato. Y lo que tampoco me parece correcto es la otra famosa lista extraordinaria, dice, y además se crea una lista extraordinaria. Se podrá sacar una lista extraordinaria suponiendo que alguna especialidad se quedara libre, ¿no? Sin gente de las famosas bolsas de trabajo, ¿no? O de las otras listas. Sí, claro, pero esa lista extraordinaria, yo no entiendo, dice, pero para participar en esa lista extraordinaria se tiene que hacer una prueba de conocimiento y actitud. ¿Pero y dónde se ha visto eso? Yo termino mi carrera como enfermera y yo estoy lo suficientemente preparada en conocimientos y en actitud como para poder entrar a formar parte de una bolsa de trabajo y el día que me llamen empiezo a trabajar. Yo creo que tendrá una finalidad eliminatoria de comparación, es decir, si hay 100 que quieren eliminatoria, no, pero de comparación, de baremación. Porque si hay 50 personas en esas mismas condiciones,
pues habrá que ordenarlo, yo lo que te digo y es se que ordenará en función del eso, examen. No, perdona, eso quien te lo debe ordenar son los méritos que tú tengas, como nos pasa al personal sanitario. Yo entro en una bolsa de trabajo y yo tengo unos méritos adquiridos, y esos méritos son los que a mí me van a dar una puntuación, que es eso de que a mí me hacen una prueba extraordinaria de conocimiento y actitud. Yo eso no lo entiendo, porque es que de antemano lo que dijo Nino al principio cuando hablaba, porque hombre, se va a trabajar con niños, ¿vale? ¿Y los sanitarios con quién trabajamos? Pues trabajamos con niños, con adultos, con ancianos, trabajamos con todo tipo de personas que lo necesitan. Sí. Entonces yo, el que haya una lista supletoria, lo considero una desigualdad de trato con un alumno que no haya podido hacer las oposiciones. Y lo de la lista extraordinaria no me parece bien una prueba de conocimiento y actitud, porque entiendo que cuando han finalizado las carreras aquí en Extremadura están más que preparados. Dos cosas. Muy rápido, Nino. Sí, nada, estos son cada 2 años. Hay oposiciones cada 2 años. Con lo bueno, cual, hace mucho que no había oposiciones, ¿no? No, cada 2 años. ¿Tantas plazas como ahora? Tantas no, pero claro, oposiciones sí. Claro, bueno, y luego para entrar, alguien que termina el grado no puede entrar. Tiene que tener el máster en educación. Claro. ¿Vale? Con lo cual, la extraordinaria sería en un momento concreto, y es en la función que ha dicho Fernando, simplemente para ordenar. ¿Pero tú eres partidario de esa prueba de actitud y conocimiento para entrar en una lista extraordinaria? Yo, con tal de que entren los mejores, lo que sea. Vamos a ver, es que van a entrar los mejores porque eso lo define un baremo de méritos, no hace falta que hagan esa prueba de actitud. Porque entonces las oposiciones no sirven. Todas las oposiciones no sirven. No, vamos a ver, es que entonces es como si tú me dices en sanidad que las oposiciones a la sanidad no sirven, porque tú entras en una bolsa de trabajo. Yo digo que sí sirven. Tú entras en una bolsa de trabajo con unos méritos que son los que tú has ido acumulando. Pero que es tan válido como una prueba. Yo no lo entiendo de esa manera, y aparte de eso veo que hay una desigualdad de trato importante, aunque todo el mundo se haya puesto de acuerdo. Cada 2 años. Bueno, tenemos otro tema, pero tenemos que hacerlo muy rápidamente, una reflexión, porque continúa la presentación de candidaturas a la presidencia del Partido Popular. Las últimas en hacerlo público han sido la secretaria general María Dolores de Cospedal y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, a las que se suman el vicesecretario Pablo Casado, el exministro José Manuel García Margallo, el diputado José Ramón García Hernández y el exlíder de Nuevas Generaciones, José Luis Bayo, candidato al que apoyan, por cierto, militantes extremeños, según conocimos la pasada semana. La sorpresa ha sido la retirada del principal nombre que se barajaba como sustituto de Rajoy, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ayer ya renunció a luchar por la presidencia del PP. Esta baja abre una guerra interna inesperada en la formación conservadora y aún pueden anunciarse más nombres porque el plazo está abierto hasta las 2 de la tarde de mañana miércoles. Ruma. Bueno, a mí me parece que esto es una lucha cainita ahí dentro del PP para la elección del presidente. Antes Núñez Feijóo se retira, parece ser que se retira en unas explicaciones que son válidas, las que digan, para uno, para otros no lo serán, es válida, pero yo creo que se retira porque él no quiere entrar en una lucha perdida. Yo creo que él estaba convencido de que iba a ir casi por aclamación, es decir, se encuentra ahí con que va a haber puñaladas y navajazos por todos lados y dice: yo no entro en este juego y me quedo en mi casa. Y los demás, pues yo creo que sí están dispuestos todos a tirarse algún dardo que otro. Ya de entrada el más claro ha sido García Margallo, ¿no?, que ha dicho que él se presenta para ir contra Soraya, o sea que ya tiene la bandera uno por delante echada, ¿no? Y que creo que, en fin, puede que en vez de salir unido el partido salga como más dividido todavía. Fernando. El acceso de Pedro Sánchez al gobierno no solamente ha tenido todas esas cosas que me habéis contado mientras yo estaba en el dique seco de información, pues ha tenido otra virtualidad, y es que ha traído las primarias al PP, cosa absolutamente impensable, sin embargo las ha traído. A mí me parece muy bien que la gente intervenga porque tradicionalmente el PP se sustituía a sí mismo a través del dedo del señor que estaba, no era democrático en absoluto. Y ahora me parece absolutamente bien que se incorpore a la democracia en el nombramiento y que elija entre sus militantes, que elijan al que les parezca el mejor.
Una explosión de democracia, porque claro, son 6 candidatos. Y tiene eso, además tienen donde elegir, sin lugar a dudas, antes no podían elegir. No me creo que eso sea exactamente como ha dicho tú, Nino, Ruma, porque si no sería un hipócrita como lo ha dicho llorando, que es que él tenía un compromiso con los gallegos, y entonces yo me lo creo, yo me lo tengo que creer, yo me creo que lo siente. Tú conoces, yo digo que no Claro. sea un gallego de pro y que siente todas esas cosas, pero Fernando, porque llorando no, porque tú sabes lo de las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Sí, que lloran por no devorar. Que entonces, bueno, pues que me parece muy bien. Y mi candidato, que yo no soy ni del PP ni cosa de esa, es Casado, porque de una vez por todas que haya una imagen nueva y que se olviden de lo tradicional en el partido y que alguien que no tenga pasado. Bueno, Casado tiene pasado con la carrera, precisamente. No, bueno, pero eso no es. Yo sabía que iba a decir una cosa como esa. En la senda de las primarias todos, ya el que falta es Albert Rivera. Efectivamente, y más vale que lo hiciera, Eso digo yo. Sí, porque si no, yo ya tengo muchas dudas, me parece a mí que en realidad no voy a votar a nadie. Me parece que te estoy convenciendo en algo, Fernando. Efectivamente, que lo del máster que tire para adelante, vamos, si tú entre los de cierto nivel examináramos detenidamente los currículums de toda la gente, bueno, sería para echarse la mano a la cabeza, con lo cual, si Casado, el hándicap que tiene es que le ponen en duda un máster, que tire para adelante, hombre, si su compañero lo vota. De los currículums, por no ir más lejos, del actual presidente de gobierno se han borrado de su currículum unas cuantas de cosas que estaban puestas allí porque no eran verdad. Por eso te digo que si es el hándicap, que tire para adelante. A ver, Leo. Bueno, vamos a ver. Yo sí consideraba a Alberto Núñez Feijóo un candidato idóneo, experto, con gestión en puestos muy importantes. Todo eso yo lo valoraba y al igual que lo valoro yo, me imagino que muchísimos militantes del Partido Popular. Lo que pasa que también tengo que respetar su decisión, porque yo creo que él es una persona, bajo mi punto de vista, ha sido muy coherente con su planteamiento de quedarse en su tierra, ha primado el compromiso con sus votantes y con su tierra, y de ahí que al final lo haya valorado, lo habrá estado pensando, porque la verdad es que también se le iba poco menos que empujando, todo el mundo le preguntaba, y claro, yo pienso que este hombre pues ha sido todo tan rápido, pues fíjate, o sea, los 10 días que tú has estado de vacaciones, todo lo que ha pasado, ¿no? Pues eso mismo nos ha pasado a todos los militantes del Partido Popular, desde la moción de censura hasta hoy, pues es que esto ha sido, pues francamente, cada vez una noticia diferente y estábamos un poco asombrados, ¿no? Y asustados con lo que se nos venía encima. Alberto Núñez Feijóo lo habrá valorado y entonces ya te digo que ha puesto por delante su compromiso. Y yo me parece que le honra, al igual que le honró al presidente de la Junta de Extremadura cuando le ofrecieron un puesto en el gobierno, le han ofrecido un puesto en el gobierno y él lo ha rechazado porque ha decidido mantener el compromiso con su tierra y es presidente. Pues en la misma situación está Alberto Núñez Feijóo. O sea, no hay por qué, entiendo yo, desde luego sacarle ni la más mínima mota de polvo a su decisión, porque yo creo que ha sido una decisión coherente y sobre todo donde se ve el compromiso importante con su tierra y con sus votantes. ¿A ti quién te gusta? Y eso es importante. ¿Quién te gusta? A mí me gustan todos. A tener que repartir votos. A mí me gustan todos, porque todos son compañeros míos. Lo que pasa que como mujer me gustan las mujeres y a mí me gustaría que alguna vez hubiera una presidenta de gobierno en España. O sea, es que... ¿Y entre las dos aquí? ¿Sabes? Entre las dos No, actuales, eso no te lo voy a decir. Yo te voy a decir, como las dos valen muchísimo, pues yo te voy a decir que una mujer. Luego también quería aportaros un dato. Yo creo que se plantea todo de aquí al día 21 de julio. No puedo ir de compromisaria, que me hubiera gustado muchísimo, porque precisamente el Congreso Extraordinario es el día 20 y 21 de julio. El 21 se casa mi hija. Claro. Y entonces, luego, más bien no. Ahí sí que vas de compromisaria. Ahí sí. ¿Sabes? Entonces no voy a poder ir de compromisaria y me da muchísima pena, aunque también voy a tener la oportunidad, como muchos militantes, de poder votar en esa primera ronda. Yo creo que va a haber 3 partes definidas. La primera parte ha sido la presentación de candidaturas. Ahí hemos observado cómo hay personas, bueno, pues por el hecho, hay muchos militantes que a lo mejor por el hecho de hacerse notar o de que los conozcan, presentan una candidatura pero que posiblemente no pase en la primera vuelta. Hay otras candidaturas que son, porque ya lo han anunciado, para cortocircuitar
a otro compañero, o sea, para que la candidatura de otro compañero no prospere, entonces me presento yo en contra de, también las hay. ¿Hay otras candidaturas? Pues posiblemente que quieran ser de integración, no se quieren quedar descabalgados, como si dijéramos, no se quieren quedar sin cargo político importante y por eso presentan esa candidatura, para luego llegar a una integración y a lo mejor optar a la Secretaría General, por poner un ejemplo, que puede ser. Esa es la primera fase. Luego está la segunda fase, que es una fase, va a ser una fase muy importante, porque es una fase donde se van a poner ya encima de la mesa los proyectos, los programas que tenga cada uno, por dónde va la ideología de esa persona, si tú te inclinas más pues por los principios y valores que siempre hemos tenido en el Partido Popular, o apuestas también por renovación, pues yo qué sé, ¿qué más decirte? Lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que una persona no acumule muchos cargos, o que una persona, si está en un puesto importante, no pierda el tiempo dedicándose a otra cosa, porque eso es perjudicial para el puesto que debería ocupar. En fin, toda esa serie de cosas que también lo hemos ido diciendo. O los años de legislatura, que no se tengan, no se esté toda la vida, como hay personas que los tenemos bien cerca y que estamos viendo que llevan más de 30 años en política, ¿eh? Entonces esa es la segunda fase. Y luego ya viene la última fase, que yo creo que esa será la fase que de alguna manera... No, esa ya es la fase donde creo que es la fase de integración, ya se ha visto todo, ya todo el mundo ha expuesto lo suyo, y en esa fase de integración yo me imagino que ese comité organizador, es más, la propia gente que está en Génova, pues serán los que se ocupen de que sean unas candidaturas pues no contrapuestas, sino que sean unas candidaturas por aclamación, creo yo. Y esas son las tres fases. O sea que yo, en el Congreso, se llegará al Congreso ya con un candidato, con un solo candidato. Al Congreso yo pienso, a última hora pienso que se tiene que intentar que la candidatura sea por aclamación. Es más, de la primera a la segunda vuelta, hasta el día 5 de julio, más de 2 candidaturas no van a pasar. O sea, se van a descartar por el camino. Nino, ¿qué te parece a ti? Bueno, bienvenido a las primarias. Algunos se van a tener que comer unas palabras, pues yo he oído cosas muy gordas de las primarias, pero muy gorda, muy gorda, muy gorda. Con lo cual algunos se la va a tener que comer, y alguna herida, yo ojalá Leo sea como dice, pero yo creo que va a dejar algún jirón. Alguna herida va a dejar. Ese panorama yo no le deseo mal a nadie, pero viviendo lo que he vivido, las primarias dejan heridas. Costurones más gordos o menos, pero dejan. De Feijóo, no, yo no voy a criticar a Feijóo, pero quiero analizarlo. No le critico, pero analizo. Un señor que ha ganado 3 elecciones por mayoría absoluta, un tipo inteligente, era el candidato de consenso. Decís, ¿por qué ahora? Cuando ha dejado que todo el mundo diga que soy el candidato de consenso. A lo mejor es que me interesaba ser el candidato de consenso. Cuando no voy es que ya no soy el candidato de consenso, o lo que me he encontrado dentro del corral es demasiado complicado, porque yo he ganado 3 elecciones por mayoría absoluta, y ahora el panorama de Feijóo era el siguiente: gano el Congreso y vamos a poner un panorama de que la legislatura dura 2 años, estoy 2 años, como le pasaba a Pedro, sin estar en el Congreso, no se me visualiza. Puedo estar en el Senado, bueno, podía, pero tengo que recorrer 2 años en el que va a haber uno que va a estar y yo no. Y voy a tener que arreglar todo, porque yo estoy con Leo lo de los 3 candidatos. Hay candidatos posicionados para ganar, hay otros, permitirme el término, no quiero ser ofensivo, los frikis, esos candidatos raros, y luego hay otros que van por algo, porque al final 2, pero como sean las 2, lo que viene previo, que yo no entiendo nada, lo que viene previo de las 2 parece ser que no se pueden ni ver. Yo creo que nos vamos a divertir de aquí al 1 de julio. De todas formas, yo esta mediodía en el telediario ya he escuchado tanto a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que ha dicho que va a hacer siempre una candidatura, al final, una candidatura de integración, lo ha dicho. Y también he escuchado en la puerta del Congreso a la ex vicepresidenta del Gobierno, a Soraya, y también ha dicho la misma palabra, integración. Yo también. ¿La has escuchado? Bueno, no vamos a Yo creo, hombre, lo de Núñez Feijóo, además hay otra razón
parece ser, por la cual no ha querido entrar en juego, y es porque no quiere que su vida personal se aire, ni mucho menos. Me parece bien, el hombre la ha sopesado, y como esto vuelvo a repetir, que va a ser un navajeo completo, pues ahí parece que puede aparecer alguna fotografía que no es muy deseable, que no quiere decir nada, pero que se pueden utilizar como cacería al hombre, y este no está dispuesto a pasar por ello, lo cual me parece muy bien. Yo pienso que habrá una guerra sucesoria, lógicamente va a haberla, nada más que tienes que ver la cantidad de gente que ya está presentando candidatura, pero sí creo que Alberto Núñez Feijóo lo ha valorado y desde luego ha sido coherente y con su compromiso político con su tierra. Bueno, nos vamos, Leo Nogales, hasta la próxima semana, igual que Ruma Casillas. Gracias. Fernando Valenzuela, a ti no te tenemos, ¿no? No. ¿Te vas de vacaciones otra vez? Me tenéis en el corazón y en el alma. Nino, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Yo estoy pensando a ver qué puede ocurrir, dado que Fernando no viene. Imagínate lo que quieras, que no aciertas, no acertarás, seguramente. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Les instamos a una nueva edición de En la Picota. Será mañana miércoles con los habituales de ese día. Instándoles también y recordándoles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde pueden ver, además de este programa, pues seguir la actualidad más próxima. Buenas noches, hasta mañana, que sean felices.